Llegamos a Oporto cuando la ciudad aún estaba envuelta en la niebla matutina. La calle empedrada nos recibió con el sonido sordo de las maletas golpeando los adoquines. La casa en la que íbamos a alojarnos no parecía acogedora. Azulejos desconchados, un timbre oxidado, una puerta que se abría con dificultad. Pero fue nuestra elección, más bien de Manuela. Habíamos alquilado el apartamento con antelación, todavía desde Lisboa. Rápido, sin pensar demasiado. No era momento para preocuparnos por la estética. Lo importante era comenzar. Algo, en algún sitio. Dentro olía a yeso húmedo y a barniz nuevo sobre el suelo. La agente inmobiliaria aseguraba que habían hecho una reforma cosmética. Esa palabra siempre me sonó a disfraz, como si algo estuviera roto, pero disimulado. Manuel fue directo a comprobar el internet, el portátil, los enchufes, como si no se tratara de vivir, sino de ejecutar un experimento. Yo me quedé en la cocina, desempacando lo más necesario, y por primera vez en varios días me permití parar, simplemente sentarme, simplemente escuchar cómo fluía el agua del grifo. Voy a salir, dijo él desde el pasillo. Tengo reunión con José en 1 hora. Quiero caminar. Pero no conoces la ciudad. Por eso mismo quiero ir andando. No respondí. Ya se estaba poniendo la chaqueta. En esas situaciones no tenía sentido hablar entre nosotros. Nos intercambiábamos el consentimiento en silencio, con miradas que sabían. Los dos estábamos cansados. Cerró la puerta tras de sí y el apartamento se volvió verdaderamente silencioso. En este nuevo espacio, ese silencio no se sentía habitual. Sonaba como un vacío que todavía había que llenar. Apenas había puesto a hervir el agua para el té cuando el teléfono vibró. Número desconocido. Pero instintivamente supe quién era. Soy yo, dijo una voz familiar, más grave de lo que la recordaba. Lucas. Ajá, ya estoy en Oporto. Tuve suerte con BlaBlaCar. Todavía no estoy cerca, pero llegaré en 1 hora más o menos. ¿Puedo pasar? Guardé silencio un segundo. Luego, un sorbo de té, que de pronto me pareció demasiado caliente. Tu padre está en una reunión, pero puedes venir. ¿Recuerdas la dirección? La tengo anotada. Nos vemos. Colgó primero. De golpe, sin palabras de más. Como siempre. Me quedé en la cocina un buen rato. En la cabeza. No ansiedad, más bien tensión. Como antes de encontrarse con alguien a quien conoces, pero ya no reconoces. No nos veíamos desde hacía casi 1 año. La última vez fue en Madrid, en el vestíbulo de su residencia estudiantil, cuando fui a recoger las cosas que dejó tras ser expulsado. Entonces no hablamos. Dijimos, hola, y eso es todo. Y nos dimos la espalda. Ahora sabía, esta sería otra conversación. Cuando apareció en la puerta, se veía mayor. No por la edad, en sus ojos había menos protección. O tal vez simplemente dejó de esconder el cansancio. Pasa, le dije, sujetando la puerta abierta. Hola, hola, repetí. ¿Viajaste mucho? No demasiado. Conductor callado. La mejor opción cuando no quieres explicar nada. Lo dejé pasar primero. Caminó despacio, evaluando el espacio, aunque no dijo nada. Tu padre vuelve pronto. Puedes dejar tus cosas ahí, en la habitación a la derecha. No sé si me quedaré mucho. No importa. Asintió. Entró en la habitación indicada y cerró la puerta. No de un portazo. No se detuvo en el umbral para decir algo más. Simplemente desapareció en este nuevo espacio. Y me dejó en la cocina, con la tetera ya fría. No sabía qué esperar de esta visita. Y él, al parecer, tampoco tenía idea. Pero compartíamos un rasgo común. Los dos éramos temporales. En esta ciudad, en este apartamento, el uno para el otro.
La cocina estaba casi cálida, ese tipo de calidez que solo se siente en casas ajenas cuando aún no te has cansado de los objetos. Yo removía el té en mi taza, observando cómo la cucharilla giraba lentamente el silencio entre nosotros. Lucas estaba sentado enfrente, su postura relajada, pero los dedos apretados. En su muñeca, una marca desvanecida del cinturón de la guitarra. Manuel había vuelto apenas hacía media hora. Trajo consigo olor a vino, un perfume blanco y un cansancio contenido, de esos que huelen a reuniones largas y conversaciones medidas. Contó cómo fue todo, breve, seco, con una leve nota de optimismo. La empresa se sostiene en la familia, dijo, y había más en eso que una simple descripción del negocio. Pero apenas desapareció detrás de la puerta de su habitación con el portátil y una taza de café, volvió la tensión que había flotado en el aire desde la mañana. No era una tensión obvia, más bien invisible, como una cicatriz bajo la camisa. No duele, pero siempre sabes que está ahí. Me levanté y empecé a poner platos, no porque tuviera hambre, sino para no seguir sentada. Lucas me ayudó en silencio. Sus movimientos no eran automáticos. Parecía adivinar dónde debía ir cada cosa, pero lo hizo todo bien. Sabía cómo hacerlo. No preguntaba, solo observaba. ¿Vas a comer algo? Pregunté mientras me giraba hacia él. Depende. ¿Es solo una cuestión de cortesía o una verdadera invitación? No respondí de inmediato. Solo asentí con la cabeza. Por las noches cenamos juntos. Es nuestra nueva tradición. Está bien. Entonces cenaré. Su voz era neutral, pero había algo en ella que empezaba a disolverse, como el hielo en un vaso, lento, pero inevitable. Mientras yo preparaba la cena, él se sentó a la mesa y comenzó a mirar la cocina. No con fijeza, con atención, casi como quien estudia. Pasaba el dedo por la superficie de madera de la mesa, como si buscara algo familiar. En Lisboa todo era más pequeño, dijo de pronto, pero más apretado, diferente. Lo miré. No sabía que recordaras Lisboa. No hablo de la ciudad, hablo del apartamento. Allí no había dónde escapar. Aquí, puedes disolverte en una habitación. No sé qué es mejor. A veces, cuando tienes dónde escapar, aparece también la tentación de desaparecer. Y a veces, simplemente, la oportunidad de respirar. Cenamos en silencio. En ese silencio ya no había frío, más bien algo que esperaba una nueva forma de decirse. Tras unos minutos, levantó la mirada hacia mí. Nunca supe qué se suponía que fueras para mí. Perdón si a veces traté de decidirlo demasiado bruscamente. Me detuve un instante. Lo miré más tiempo del necesario. Y yo no sabía cómo no ser un estorbo para ti. Ya no seguimos comiendo, pero permanecimos en la mesa. El silencio, esta vez, era diferente, como una pausa entre estrofas, no como el silencio tras una pelea. ¿Té? Pregunté levantándome. Solo si es fuerte, como tu resistencia aquí. Sonreí. Ese chiste no era sobre mí, era sobre nosotros. Mejor té, respondí. Así no pierdo los estribos. Él también sonrió. Por primera vez, de verdad. Y algo en él pareció soltar los hombros. No una rendición, un alivio. Y en ese momento pensé, tal vez no tenemos que convertirnos en algo el uno para el otro. Basta con simplemente estar en la misma cocina, sin huir. Al día siguiente necesitaba salir, simplemente caminar, tomar aire. El apartamento se había vuelto demasiado silencioso después de que Manuel se encerró en su trabajo y Lucas simplemente desapareció. No dijo a dónde iba, no preguntó si necesitaba algo, como un huésped que no quiere quedarse mucho tiempo, pero ya sabe que se quedará. Salí hacia la ribera.
Oporto empezaba a coger ritmo. Las ruedas de bicicletas golpeaban el asfalto. Los turistas fotografiaban grafitis que hacía tiempo perdieron su contraste. El aire estaba cargado de humedad y olor a mar, y por primera vez en varios días respiré hondo. El parque cerca del puente se convirtió en un refugio inesperado. Allí todo era más tranquilo, algo más sombreado. Caminaba entre los bancos, tragando espacio, hasta que de repente lo vi. Estaba sentado sobre una barandilla, con las piernas colgando hacia abajo, un cigarrillo consumiéndose entre los dedos, la capucha puesta, pero yo sabía, era él. A Lucas no se le confunde con otros, ni siquiera a lo lejos. Había en él algo a medio perder, y a la vez determinado. No solo habitaba el espacio, lo miraba a través. Esto no es lo mío, dijo apenas me acerqué, sin girarse, estar sin hacer nada. Pero aún no se me ocurre nada. A veces no hay que pensar en nada, solo estar. Es más difícil de lo que parece. Dio una calada, no respondió. Yo me apoyé con los codos en el metal frío, junto a él. Permanecimos en silencio, observando cómo el agua golpeaba contra las paredes de piedra del muelle. Las olas eran lentas, pesadas, como si la ciudad respirara. ¿Lo lograste?, preguntó él al cabo de un minuto. Estar con mi padre. No respondí de inmediato. Miraba el río. Manuel era una persona de estructuras. Su manera de amar se expresaba en acciones, no en cercanía. Aprendí a ver el cuidado en los detalles. Una factura pagada, el café preparado, un mensaje corto, vuelvo tarde. Pero no en palabras, ni en el cuerpo. Con tu padre no se está, se funciona, se calla, se está en calma, sin excesos. ¿Y eso te basta? No me basta nada que yo no haya elegido. Pero con eso aprendí a convivir. Lucas asintió. Luego se quitó la capucha, su pelo algo pegado. El viento se lo desordenaba sobre la frente. Su rostro era una mezcla de juventud y madurez prematura. Cansado, pero vivo. No sé qué hago aquí, confesó. Me echaron porque no encajaba, ni en las notas ni en el sistema. Ahora solo floto. Eso ya es algo, dije. Ya tienes dirección. ¿Y ustedes? Sonreí. No con seguridad, pero sí con honestidad. Yo tengo el hábito de quedarme, incluso cuando quiero irme. Él me miró. Una mirada atenta, sin desafío. ¿Y eso ayuda? No lo sé, pero de momento sigo aquí. Tiró la colilla. Observó cómo caía al agua. No eres como pensaba. Y yo no pensaba que vendrías. Yo tampoco, pero algo en mí se cansó de correr. Permanecimos un poco más en silencio. Luego, él saltó de la barandilla, con ligereza, como un escolar. ¿Volvemos?, preguntó. Volvamos. Caminamos despacio. No juntos, al lado. Y esta vez, no por accidente. No lo habíamos planeado. Simplemente pasaba por la sala por la noche. Lucas estaba tumbado en el sofá, deslizando algo en su teléfono. La habitación estaba a oscuras. Solo la luz de la pantalla iluminaba su rostro a retazos. A veces dura, a veces suave. Su mirada, vacía, pero no indiferente. Como si no leyera, sino esperara que algo, lo que fuera, lo sacara de ese estado disperso. Hay un cine cerca, dije, deteniéndome en el marco de la puerta. Dan una peli sobre la pérdida. No sé si es buena, pero al menos no es obvia. Él alzó las cejas, sin emoción. ¿Y quieres ir sola? Quiero no ir sola. Pausa. Formulas raro, pero vale. No esperé más confirmación. Solo tomé la chaqueta y lo esperé en el pasillo. Se unió casi de inmediato, sin palabras innecesarias, sin preguntas. El cine pequeño y antiguo de la Rúa de Santa Catarina parecía un museo. Asientos de madera, carteles amarillentos, olor a polvo y a chocolate viejo del buffet. Nos sentamos en la última fila, algo alejados del resto.
La película resultó más sencilla de lo que esperaba. La historia: un hombre pierde a su esposa y trata de volver a sí mismo a través de la memoria, del arte. Mucho silencio, mucha luz, mucho vacío. Había algo incómodo en ver eso juntos. Yo sentía cada palabra del protagonista en el cuerpo, porque Lucas estaba al lado, y él, lo notaba, casi no se movía. Al salir, no hablamos. La calle estaba fresca, ventosa. Yo me ajusté la bufanda. Él encendió un cigarro. Lenta, dijo por fin, pero la idea era potente. A mí no me tocó el argumento, sino las pausas, esas donde el protagonista no tiene nada que decir y solo respira. A mí me dio algo de vergüenza, soltó de pronto. Estar al lado mientras en pantalla alguien pierde a su esposa y yo pensaba en ti. Me giré hacia él. ¿Estás bromeando o tratando de asustar? Ni una ni otra. Solo no quiero mentir. El cigarro ardía entre sus dedos. No me miraba. Miraba la calle, las luces de los coches que bajaban hacia el centro. Esperé a que dijera algo más, pero no lo hizo. ¿Y qué piensas de mí, Lucas? Finalmente me miró. Que no eres como te imaginaba, no eres fría, tampoco ingenua, solo real. Y la realidad a veces incomoda. Guardé silencio un buen rato. Luego simplemente dije: gracias por venir, gracias por invitarme. No nos tocamos, no nombramos lo que había, ni lo forzamos. De camino a casa volvimos a callar, pero esta vez desde otro lugar. No por distancia, sino por cuidado, como si hubiéramos roto una capa muy delgada y ahora cada palabra pudiera dejar entrar algo nuevo. Fue una noche que no resolvió nada, pero fue, y eso ya era suficiente. La noche siguiente, Manuel volvió a salir, cena con socios, esta vez en las afueras. Me avisó con tiempo: la reunión se alargará, no me esperes. Sus palabras eran simples, pero en su voz se notaba un cansancio que ya no intentaba ocultar. Asentí como de costumbre. Ahora nos comunicábamos de forma funcional, como un despachador y un conductor. Cuando la puerta se cerró tras él, el apartamento volvió a quedarse en silencio. Sin él siempre había más espacio, no físico, sino interno. Se respiraba más fácil, sin elegir tanto las palabras. Pero esta vez el silencio no trajo alivio. Recordaba que estaba sola, y tal vez no solo yo. No encendí la televisión, tampoco la música. Simplemente me senté con una taza de té en el alféizar, con las piernas sobre el radiador. Los sonidos de la ciudad llegaban apagados. Algunos gritos desde el muelle, ladridos, el crujido de una puerta en el edificio. Perdí la noción del tiempo, y solo cuando oí el leve golpeteo de platos desde la cocina, me giré. Fui sin apuro. Lucas estaba de espaldas a mí, frente a la cocina, sin auriculares, sin música, en silencio, como alguien que hace tiempo aprendió a vivir solo. ¿No duermes?, dije casi en susurro. Number. No se giró. Quería picar algo. ¿No te desperté? No, yo tampoco dormía. Lanzaba trozos de tomate a la sartén. Luego rompió algunos huevos. Sus movimientos eran concentrados, algo torpes, pero seguros. El fuego chisporroteaba y era el único sonido, además de nuestras voces. Te quedó bien. El olor, como en las cafeterías pequeñas, en los callejones. En Madrid cocinaba de noche casi todos los días, dijo. De día siempre hay algo que distrae. La gente, el ruido, las obligaciones. Pero de noche, solo tú y la sartén. Asentí, me acerqué con cuidado, me senté a la mesa. Yo solía lavar el suelo así. Raro, pero también sentía que algo estaba bajo control. Sonrió apenas, con la comisura. Tal vez eso es la terapia, cuando sabes en qué ocupar las manos. El cuerpo trabaja, la mente calla. ¿Y qué pasaría si no hiciéramos esas cosas?
Creo que nos romperíamos. Sirvió los huevos en 2 platos. Puso uno frente a mí, el otro se lo quedó. Gracias, dije. Va, la comida es solo comida, pero es más agradable si hay con quién. Comíamos despacio. Sentí cómo el calor se extendía por el cuerpo, no solo por la comida, sino por la presencia. El silencio entre nosotros, esta vez, era normal, incluso agradable, sin tensión, sin la sombra del pasado. ¿Día pesado? Pregunté suavemente. Encogió los hombros. Como todos, la cabeza hecha un lío. La guitarra no fluye. Mi padre habla de nuevas oportunidades y yo ni siquiera sé qué quiero de mí mismo. Tengo 35 y aún no lo sé. Pero pareces saber hacia dónde vas. Solo aprendí a aparentarlo. Me miró. Por primera vez esa noche. Largo, directo. Contigo es más fácil. No preguntas lo que no quiero responder. Porque a mí tampoco me gusta que me pregunten, especialmente a destiempo. Todos preguntan, sobre todo cuando callas. Quise decir algo, pero no lo hice. Solo observaba cómo apuraba el té, cómo se movía, más tranquilo que de costumbre. En su figura había ese mismo cansancio que hay en mí, no físico, sino del estar indefinido de cada día. Lo pensaré, dijo de pronto. ¿Sobre qué? Sobre lo que dijiste ayer, que basta con simplemente estar. Tal vez de verdad no hay que apurarse con las decisiones si nadie las está exigiendo. Sonreí. No pensé que me hubieras escuchado. Escuché, solo que no siempre tengo que decir como respuesta. Nos quedamos un rato más, hasta que el agua del hervidor se enfrió. Luego, él se levantó, dejó su plato en el fregadero, apagó la luz, y sin mirarme del todo, dijo: Si alguna noche lavas el suelo otra vez, avísame. Tal vez pruebe algo nuevo. Vale, respondí, pero no prometo una conversación inteligente. Mejor, encogió los hombros. Solo silencio y un poco de orden. Ya es bastante. Y se fue. Y entendí. Los dos estábamos aprendiendo a hablar sin palabras. A veces, eso es lo más honesto. A la mañana siguiente, Manuel dormía profundamente. Después de la noche con los clientes. Exhausto, retraído en sí mismo. La cocina estaba fría. El sol aún no atravesaba las persianas, pero en el aire ya se sentía el vacío seco de un día nuevo. Puse a hervir el agua. Corté unas rebanadas de pan de forma mecánica. Miré el reloj. Pasaban un poco de las 10. En mi cabeza giraba la idea de salir a la tienda, ventilarme, cruzar el umbral, simplemente hacer algo afuera para distraerme de lo que hace tiempo se acumula adentro. Me vestí, tomé las llaves, decidí ir al supermercado. No porque faltara algo, solo quería salir. La mañana solo empieza de verdad cuando estás fuera de casa. El coche estaba estacionado frente al edificio. Pulsé el mando. Nada, ningún clic. Me senté al volante, giré la llave, solo un chasquido del motor, y nada más. Se ha descargado la batería, pensé. Llevaba días sin conducir. Tal vez dejé algo encendido, o simplemente era vieja, como todo aquí. Salí, abrí el capó. Me quedé parada un momento. Miré. No entendí nada. Metal, cables, silencio. No quería despertar a Manuel. Me quedé unos segundos inmóvil. Luego saqué el móvil, y sin pensarlo, marqué su nombre. ¿Hola? La voz de Lucas sonaba dormida, pero no sorprendida. Hola, el coche no arranca. Creo que es la batería. Estoy frente al edificio. ¿Puedes bajar? Dame 5 minutos. Salió con una sudadera deportiva, una mochila al hombro, los ojos aún algo soñolientos, pero tranquilos. ¿Qué pasó?, preguntó, acercándose al capó. Solo hizo clic. Y silencio. Tal vez solo pide atención. Sonrió levemente, miró dentro del capó. La batería está muerta, sí. ¿Tienes cables?
Ahora la conectamos desde la mía. ¿Tienes coche? El mismo de siempre. Abajo. No lo uso mucho aquí, pero lo mantengo cargado. Volvió a los pocos minutos con los cables. Hacía todo con precisión. Conectó los bornes, encendió el suyo, esperó, me hizo un gesto con la cabeza. Prueba ahora. Me senté al volante. Giré la llave. El motor arrancó. Primero con duda, luego con firmeza. Suspiré. Y por primera vez en el día, sinceramente. Gracias. Sin ti me habría quedado aquí una hora. Bah, habrías llamado a alguien. Tal vez, pero no quería. ¿Por qué? Porque tú no me miras como si no supiera qué hacer. Me miró. Simple, directo, sin ironía. Sé que sabes. No dije nada. Lo miré unos segundos. Él quitó los cables, los guardó en la mochila. ¿Vas a salir ahora? Tal vez. O después. Solo quería salir de casa. No lo logré del todo. Ya lo lograste. Incluso el motor funciona. Asentí. Y solo cuando volvió a entrar al edificio, entendí. En sus palabras no había nada de más, como en sus actos. Y por eso le llamé. Al final, sí fui al supermercado. No porque hiciera falta algo. El refrigerador podría resistir otro día. Simplemente quería hacer algo predecible, estable, un ritual, ocupar el espacio. El coche arrancó de inmediato. El clima estaba tranquilo, ni calor ni viento. Me detuve frente al supermercado, pero tardé en salir del coche. Luego abrí la lista de compras en el móvil y entré, como siguiendo un guión, aunque no esperaba ninguna escena. Compré lo habitual: leche, verduras, pan. Pero me permití un pequeño exceso: higos, que siempre evitaba porque se estropean rápido, y una botella de buen vino, aunque sabía que a Manuel el tinto le daba igual. El día transcurrió sorprendentemente plano. Manuel estaba en casa, ocupado con cosas menores. Pasó la aspiradora, reordenó los libros, incluso regó las plantas, algo que normalmente olvidaba, como si intentara no dejar vacío a su paso. Hablamos poco, pero el tono no era tenso. Tal vez ambos sentíamos que cualquier conflicto nuevo ya no tendría dónde apoyarse. Y si algo se sostenía, era en el silencio. La noche pasó rápido. Yo leía. Él veía algo en el portátil. Varias veces pasó cerca, como queriendo decir algo, pero sin encontrar pretexto. Cuando me acosté, el cuerpo se sentía vacío, pero por dentro aún había demasiado. Alrededor de las 2 me levanté. Otra vez, no podía dormir. Fui a la cocina. En el aire flotaba el olor a café de la tarde. Encendí el hervidor. Me quedé allí, apoyada en la mesa. En la puerta apareció Lucas. Entró en silencio, descalzo, en camiseta y pantalón deportivo oscuro. Me vio, no se sorprendió. ¿Té? Preguntó simplemente. Sí, otra vez. Parece que la cabeza no se apaga. Lo entiendo bien. Se sentó. Apoyó las manos sobre la mesa, sin tocar nada más, solo estaba. Pensé que hoy te irías, dijo. Me fui. Compré lo que hacía falta, incluso lo que no estaba en la lista. ¿Cómo qué? Higos y una botella de vino, sin motivo. Tal vez ese sea el motivo, que no lo haya. Sonreí sin querer. El día fue curiosamente tranquilo, incluso acogedor, pero solo por fuera. Lo vi, lo miré, no con reproche, con quietud. Esta mañana, cuando te acercaste, gracias por ayudarme. No hay de qué. Vi que no estabas bien. ¿Y qué viste exactamente? Que estabas cansada de callar y que querías a alguien simplemente al lado, sin análisis. Asentí. Eres bueno leyendo entre líneas. Solo sé un poco cómo se siente cuando necesitas que alguien diga estoy aquí, y ya. Me acerqué al hervidor, me estiré hacia él, y justo en ese momento, él también. Nuestras manos se encontraron, se tocaron, sus dedos, cálidos, los míos, un poco fríos. Ninguno retiró la mano.
Él me miró. Dime si no quieres. No respondí. Solo me incliné más cerca. Nuestros labios se encontraron, y en ese momento fue claro que la noche no distorsiona, revela. Nos separamos al mismo tiempo, sin prisa, sin disculpas. ¿Estás bien?, preguntó él. Sí, dije. Pero no compliques las cosas. No pienso hacerlo, solo no quiero fingir que no siento nada. Dejé el hervidor encendido y salí yo primero. Y por primera vez en mucho tiempo, con la clara sensación de que algo había cambiado. No en mis ideas, en mí. Por la mañana me desperté más temprano de lo habitual. El aire aún conservaba ese frescor nocturno, ese que se siente en la cara, incluso con las ventanas cerradas. La cocina olía a té que nunca llegué a beber. Manuel ya estaba en pie. Llevaba la camiseta que solía usar en casa cuando no tenía intención de salir. Sobre la mesa, su portátil, una taza de café, un cuaderno algo arrugado. Escribía algo. Parecía concentrado, incluso tranquilo. Hola, dije. Levantó la vista y asintió. Hola, estás despierta temprano. No podía dormir. Yo tampoco. Estaba sirviéndome un vaso de agua cuando, de pronto, apartó la mirada de la pantalla. Últimamente, estás ausente, dijo sin emoción. Estoy aquí, respondí, sin girarme. Number, físicamente sí. Pero cuando hablamos, es como si hubiera un vidrio entre nosotros. Me di la vuelta. Lo miré unos segundos. ¿Y tú? ¿Tú no estás ausente? He estado trabajando, sosteniendo todo. No digas sosteniendo, yo no te lo pedí. Acordamos ser compañeros, no cargas el uno para el otro. Guardó silencio. Vi cómo apretaba los labios, cómo sus dedos sujetaban el bolígrafo con más fuerza. ¿Quieres que sea perfecto? Number, solo quiero que estés. Eso salió más simple de lo que esperaba y más sincero de lo que me había permitido últimamente. Dejó el bolígrafo con calma. Me miró más tiempo de lo usual. ¿Y tú quieres seguir conmigo? No lo sé. Quiero que haya algo real entre nosotros. No solo el piso, las compras y las rutinas matutinas. Él desvió la mirada. Tal vez ya no sé cómo se hace eso. Yo tampoco, confesé, pero me gustaría al menos intentarlo. Nos quedamos en silencio unos segundos. Nadie se movía. Yo estaba junto al fregadero, él en la mesa. Entre nosotros, una distancia que ya no se medía en metros. Pensé que si todo seguía en pie era porque funcionaba, dijo. Pero ahora parece que simplemente no nos derrumbamos, pero tampoco avanzamos. Y la pregunta es, ¿aún queremos avanzar juntos? Asintió. Luego recogió su portátil, el cuaderno, se levantó. Tengo que estar en la oficina en una hora. Está bien. Se acercó a la puerta. Se detuvo. Si algún día decides que ya no, solo dímelo. No desaparezcas. No estoy desapareciendo. Justo ahora estoy aquí. Me miró unos segundos más. Luego se fue. Y solo cuando la puerta se cerró tras él, me senté. Me dejé caer en el taburete y no me moví por largo rato. La cocina aún guardaba su calor, pero sentía que ya estaba en otro espacio. Uno donde algo se había movido. Donde el regreso ya no era posible. Pasé casi todo el día en la terraza. Hacía calor. El sol se deslizaba lentamente por el tejado de enfrente, como si tampoco tuviera prisa por moverse. Releí viejas notas. Luego puse música. La apagué. Intenté escribir algo y volví a cerrar el portátil. Manuel llegó cerca de las 6. Dejó el bolso junto a la puerta. Preguntó si había algo para cenar. Luego se fue a la ducha. No hubo conversación, pero eso ya no me molestaba. Simplemente no me afectaba. Más tarde, cuando ya anochecía, salí a caminar, solo para moverme, sin rumbo. Las calles estaban llenas de turistas, pero no crucé la mirada con nadie.
Vi el bar en la esquina desde lejos. Desde allí se escuchaba una risa conocida. Al principio no le presté atención, pero al acercarme, reconocí la voz. Lucas. Estaba de pie junto a una mesa afuera, inclinado hacia una chica, morena, con un top llamativo, una copa de prosecco en la mano. Ella reía. Él le decía algo al oído. Su expresión, relajada, segura, con ese mismo gesto que yo ya había aprendido a leer. No planeaba aparecer, pero mis pies se detuvieron solos. Me quedé a cierta distancia hasta que él giró la cabeza. Me vio. Sus ojos cambiaron al instante, pero no hizo ningún gesto. No se acercó. Di un paso más cerca. Se ve que se lo están pasando bien, dije en voz baja. Es bueno que alguien sepa mantener el equilibrio. No es lo que piensas. ¿Y qué crees que pienso? Me miraba, serio, con un filo en la voz. Piensas que estoy jugando, que todo es una reacción, pero solo estoy hablando, sin dobles sentidos, sin dobles, pero con miradas que no dejan espacio. No empieces. No, dime, ¿qué soy yo en esta historia? No tu padre, no tu amiga, pero tampoco del todo nadie, ¿verdad? Tampoco sé quién eres. Ahí está el problema. Pero eres la única a la que miro no porque quiera algo, sino porque no puedo no mirar. Miras así a otras también. Justo lo vi. Guardó silencio. Su mirada se endureció. Y tú tienes tanto miedo de que te mientan, que ni siquiera das una oportunidad, ni a mí, ni a ti misma. Sentí cómo la tensión se acumulaba en el pecho. Quería responder con dureza, oírme, pero me quedé. Solo no quiero otra ilusión que se disuelva con la primera copa. Entonces tal vez deberías decir claramente qué quieres. Quiero que alguien no huya cuando todo se complica, que no coquetee, que no desaparezca con un esto no significa nada. Estoy aquí, me quedo, pero no soy un santo. No me borres por una noche. Tal vez no debería decir nada, pero aún así, lo digo. Se acercó, muy cerca. Su voz bajó, más suave. No es que tengas derecho. Es que eres la única que me ha mirado, de verdad. Y no sé qué hacer con eso. A veces quiero huir, pero no de ti, de mí. No dije nada. Fui yo quien se fue primero. A la mañana siguiente me desperté temprano. Todo estaba en silencio. No ese silencio habitual de la mañana, sino el de cuando algo ya ocurrió sin ti. En la cocina, una taza de café aún tibia, pero vacía. En la mesa, una nota breve de Manuel. Empezó la reunión antes. Estoy en la oficina hasta la tarde. ¿Puedes comprar algo para la cena? Ninguna forma de dirigirse a mí. Ni Alicia, ni cariño, ni siquiera un tú. Solo una frase, como un pedido automático. Cotidianidad sin tonalidad. Me quedé parada con esa nota en la mano, mientras el hervidor zumbaba largo y en vano. Entonces el teléfono vibró. Un mensaje. Voy a Braga. Si quieres, ven. Estoy abajo hasta las 9. Me senté. Miré la invitación. Luego la nota. La decisión no era sobre amor, ni sobre traición. Era una elección entre lo que aprieta y lo que, al menos, deja espacio. Me vestí, cerré la puerta y salí. Él estaba junto al coche, cigarrillo en mano, mochila a la espalda, sudadera negra. Cuando me vio, no sonrió. Solo asintió, abrió la puerta sin decir nada. Subimos. El motor arrancó. ¿Por qué Braga? Pregunté cuando ya habíamos dejado atrás la ciudad. Allí no nos espera nadie, y nosotros tampoco esperamos a nadie. Se puede ser de nadie. ¿No es un intento de arreglar algo? Number es una pausa, mientras aún queda algo que guardar. El camino fue rápido. El sol, recto, como una hoja de cuchillo. No pregunté cuánto faltaba, y él no puso música. Callamos largo rato, no por orgullo, sino porque era el único silencio honesto en días. En Braga simplemente caminamos.
No fuimos a museos, ni a restaurantes, a los barrios viejos, a esas calles donde el tiempo se disuelve en la cal de las fachadas y en los vientos de las colinas. Cuando nos sentamos en una terraza junto a una vieja casona, por fin hablé. Todo este tiempo he sentido que camino descalza sobre cristales rotos. Y yo todo este tiempo temía pisar algo, dijo sin mirarme. ¿Por qué no lo dijiste? Porque no quería perder ni siquiera esto, ni siquiera lo mínimo que tenía. Pero aún así casi desapareciste. Quise ser más liviano para ti, pero creo que terminé pareciendo irresponsable y parecido a todo lo que tú evitas. Lo miré. Su mirada se deslizaba por la calle, como si se escondiera no de mí, sino de quién teme ser. No sé quién eres, dije, pero por primera vez sentí algo cálido y miedo al mismo tiempo. Sonrió apenas, con la comisura de los labios. No quiero desaparecer, pero tampoco puedo actuar un papel. No te pido que actúes, solo que no mientas, ni siquiera cuando tengas miedo. Nos quedamos sentados 15 minutos más, tomando café, mirando a la gente, manteniéndonos separados, pero no distantes. De regreso, yo miraba por la ventana. Él no hablaba, pero cada pocos minutos me miraba de reojo, no para comprobar algo, sino como un recordatorio. Estoy aquí. Al entrar de nuevo en Oporto, el sol ya declinaba. Los coches brillaban con luces parpadeantes, y toda la ciudad parecía un poco irreal. ¿Y ahora qué? Preguntó en un semáforo. No lo sé, respondí. Pero lo siguiente no puede ser silencio. En el silencio ya perdimos demasiado. Asintió, y no preguntó más. Manuel estaba en casa, la cena intacta, sentado frente al portátil, con su habitual silencio, su habitual luz. Alzó la vista al verme entrar, y no dijo nada. Asentí, como un hecho. Estoy aquí. Él asintió también, como una reacción, no como un gesto. La ciudad se dormía lentamente. Las farolas extendían su luz cálida sobre las aceras, como una manta que nadie había pedido. El apartamento estaba en penumbra, como siempre que Manuel trabajaba hasta tarde. La pantalla de su portátil brillaba en un rincón lejano, su rostro apenas iluminado. Pasé junto a él. Me quité la chaqueta. Dejé una taza sobre la mesa. Saqué unos higos del bolso. No nos dijimos nada, pero tampoco había hostilidad. Más bien, una tregua indulgente, como entre personas que ya saben que nadie va a dar otro paso. Me quedé largo rato en la cocina, mientras el agua del hervidor hervía, y me miré en el reflejo oscuro de la ventana. Luego fui a mi cuarto. Me quité los pendientes, la luz, la piel del día. Me acosté, pero no cerré los ojos. Y entonces escuché la guitarra. No muy alta, en alguna parte tras la pared. Justo lo necesario para no molestar, pero también para no desaparecer del todo. Lucas no cantaba, solo tocaba. Acordes sencillos, que sonaban familiares, incluso si nunca los había oído antes. No me levanté, no salí, solo escuchaba. En esa música no había nada sobre nosotros, pero había todo sobre mí. No culpo a Manuel. Ese pensamiento llegó claro, como una afirmación, sin rencor, sin dolor. Él no es culpable de su ausencia. Él es así. Nunca prometió ser otro, y durante mucho tiempo traté de aceptarlo. Aprendí a respirar en el silencio donde cada uno está por su cuenta. Pensé que el amor maduro era no exigir, que el respeto era no meterse, pero me equivoqué. El silencio no es sinónimo de paz, y no intervenir no siempre es respeto. No estoy enojada con él, porque solo fue él mismo, pero yo ya no puedo seguir siendo la que llena los vacíos, la que adivina el estado de ánimo, la que no incomoda, porque estoy cansada de vivir a medias. Lucas sigue tocando, suave, monótono. La pared entre nosotros se vuelve más delgada con cada oleada de sonido.
No sé quién será él para mí. No sé si podré perdonarme por haber dejado que algo naciera en la pausa, mientras el suelo se pudría bajo los pies. Pero sé que esto ya no es una huida, no es una traición, es un regreso a mí misma. Y por primera vez en todo este tiempo, no me da miedo no tener un papel, no ser mujer, ni amante, ni esposa, solo serie. La noche cae sobre la ciudad, lenta, silenciosa. La guitarra se apaga, pero yo sigo escuchando. Ya no es música, es la voz del silencio en el que por fin respiro.